¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una clase más del área de ciencia y tecnología. Recordemos, estudiantes, que aún estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 2. Promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. El tema 2 de esta experiencia sería: explicamos la importancia de la salud en un emprendimiento en el contexto de la pandemia. La competencia a evaluar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de esta sesión es: conocemos las diferentes condiciones para contribuir en las decisiones en un emprendimiento. Después de conocer la composición del ARN del virus y su relación con las pruebas moleculares para el cuidado de nuestra salud. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a la primera pregunta. ¿Cómo podemos iniciar con un emprendimiento, estudiantes, y a la vez cuidar nuestra salud? Quizás el tema de emprendimiento ya lo habrán llevado en educación, en EPT, ¿verdad? Entonces, para iniciar un emprendimiento, ¿qué es lo primero, estudiantes, que debemos de tener? Generar una idea, ¿verdad? Y esa idea que esté relacionada a lo que a ustedes les gusten. Recuerden, les gusta la repostería, les gusta la cocina, entonces desde ahí tienen que empezar a emprender, a generar ideas desde esas áreas. Quizás les gusta la venta de ropa, zapatos o algún artículo. Hoy en día está de moda, ¿verdad? Hacer ventas por internet. Entonces, estudiantes, ustedes van a generar su idea de emprendimiento. ¿Cómo podemos iniciar con un emprendimiento? Ustedes van a argumentar aquí. Y también, a la vez, estudiantes, cómo cuidar tu salud. Recuerden que para cuidar nuestra salud debemos utilizar mascarilla, no compartir bebidas ni alimentos, no saludes de beso ni de mano, ¿verdad? Entonces, todo esto, todas estas medidas de bioseguridad, ¿cómo lo vas a usar en el emprendimiento que tú estás haciendo? ¿Verdad? Quizás vas a hacer ventas virtuales. Necesariamente tienes que encontrarte con tus clientes para hacer la entrega del producto, ¿verdad? Distanciamiento social, usando mascarillas, desinfectar el producto, ¿verdad? Entonces, tienen que relacionar todo esto, estudiantes, para responder estas preguntas. ¿Cómo podemos iniciar con un emprendimiento y cuidar la salud? Muy bien, seguimos, estudiantes. ¿Cómo promovemos la salud en un emprendimiento? Muy bien, estudiantes, nosotros vamos a emprender, ¿verdad? Vamos a realizar un nuevo trabajo para generar ingresos en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo vamos a promover la salud en nuestros clientes? Vamos a generar unos ejemplos, estudiantes. Quizás no les podrías decir a todos tus clientes que para mejorar nuestra salud, para cuidarnos, los pagos deben ser vía electrónica y no tener contacto con dinero físico. ¿Estamos promoviendo la salud? Por supuesto, ¿verdad? Quizás el símbolo o el eslogan sea algo llamativo y relacionado a cuidarnos. Por ejemplo, no bajemos la guardia ante el COVID-19. Evita enfermarte, ¿verdad? ¿Es una forma de promover la salud? Claro que sí, estudiantes. Entonces ustedes van a crear más ejemplos de cómo podemos promover la salud en un emprendimiento, en el emprendimiento que ustedes han elegido, estudiantes. Recuerden. Entonces, estudiantes, ya después de analizar bien sus ideas, ustedes van a colocar su respuesta a la pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, estudiantes. ¿Las medidas de bioseguridad son aplicables solo durante la pandemia? Es decir, ¿no? Antes que ocurriera todo esto de la pandemia, estudiantes, las medidas de seguridad en los diferentes trabajos se hacía. Por ejemplo, en la minería, ¿había medidas de bioseguridad? Por supuesto que sí, ¿verdad?
había medidas de bioseguridad en la cocina, en la plomería, en laboratorios o en todos los trabajos. Entonces ustedes van acá a generar su respuesta, estudiantes. ¿Las medidas de bioseguridad son aplicables solo durante la pandemia? Claro que no, ¿verdad, estudiantes? Cada trabajo se tiene que, que hacer y usar alguna medida de bioseguridad para protegerse y también para proteger a las otras personas. Y ustedes van aquí, estudiantes, van a responder según sus ideas. Pero aquí también hay otra pregunta. ¿Todos los emprendimientos requieren las medidas de bioseguridad? Absolutamente todos requieren siquiera alguna medida de bioseguridad de estudiantes. Van a colocar el por qué. Van a sustentar su respuesta. Seguimos, estudiantes. Muy bien. A ver, no es una pregunta, vamos a hablar un poco sobre el ADN y el ARN. Leemos, estudiantes. Es importante que identifiquemos la composición química del ADN y ARN. Esto nos permitirá comprender la importancia en la identificación en enfermedades. Muy bien, estudiantes. Recuerden que en este tema también vamos a hablar de las pruebas, ¿verdad? Para diagnosticar la enfermedad. Y para hablar de las pruebas necesariamente debemos de conocer el ADN y en este caso el ARN del virus. Muy bien. Para empezar con el ADN, estudiantes. ¿Qué es el ADN? El ADN por las siglas de ácido desoxirribonucleico. Eso es lo que significa ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es una molécula de gran tamaño, estudiantes, que guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Recuerden, estudiantes, que el ADN es hereditario, ¿verdad? Nosotros vamos a heredar el ADN de nuestros padres. Es por eso que nosotros tenemos características, ¿verdad? De nuestros padres, tanto físicamente como internamente. Recuerden que no solo vamos a heredar quizás el color de ojos, la forma de cabello, también podemos heredar algo interno como enfermedades, por ejemplo. Entonces, estudiantes, el ADN es muy importante. Ahora, estudiantes, si observamos, el ADN tiene dos cadenas o dos hebras helicoidales o en forma de espiral, ¿verdad? Estamos viendo aquí una molécula de ADN. Estudiantes, esta molécula de ADN que se encuentra en todas nuestras células está formado por nucleótidos. Aquí podemos observar un nucleótido, estudiantes. Un nucleótido está formado por tres partes. Por un grupo fosfato, por una base nitrogenada y por un azúcar. En este caso, estudiantes, recuerden, este azúcar se va a llamar desoxirribosa en el caso del ADN. En el caso del ADN, el azúcar se va a llamar desoxirribosa. Entonces, en este segmento podemos encontrar un nucleótido. Aquí otro nucleótido. Es por eso que el ADN es una cadena formada por muchos nucleótidos. Muchos nucleótidos. Aquí hay muchos nucleótidos, estudiantes. Recuerden que cuando hablamos de base nitrogenada, estamos hablando de 4 tipos de bases nitrogenadas en el caso del ADN. Tenemos la adenina, la timina, la citosina y la guanina. En un nucleótido solo va a haber una base nitrogenada, puede ser la adenina. En otro nucleótido puede ser la timina. En otro nucleótido puede ser la citosina y la guanina. Pero siempre en todos los nucleótidos va a haber un grupo fosfato y un azúcar, en este caso una desoxirribosa. Recuerden eso. El ADN está formado por dos hebras. Estas hebras son un conjunto de nucleótidos. Y cada nucleótido tiene tres partes. Un grupo fosfato, un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser cualquiera de estas cuatro. Muy bien, seguimos, estudiantes.
Hace un momento hemos mencionado, ¿verdad? Que el ADN está formado por muchos nucleótidos. En su cadena hay muchos nucleótidos. Muy bien, acá lo estamos viendo desde otra perspectiva, estudiantes. A ver, si observamos aquí, acá hay un nucleótido, ¿verdad? Unido a otro nucleótido, unido a otro nucleótido, y va a formar una cadena. En este caso el ADN tiene dos cadenas, podemos observar aquí. Incluso aquí está cerrado un pequeño rectángulo, ¿verdad? Un nucleótido. Aquí está el grupo fosfato, el azúcar, y en este caso una base nitrogenada que es la C, que es la citosina. Muy bien, hasta aquí estudiantes. Aquí estudiantes podemos ver, ¿verdad? Otro nucleótido. De forma azul está la pentosa, en este caso es el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada que es la T, en este caso va a ser la timina. Recuerden estudiantes que hay 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Ojo, y siempre, pero siempre, la adenina va a estar unida a la timina y la citosina unida a la guanina, o viceversa. Pero nunca adenina con guanina o timina con citosina, nunca. Recuerden siempre esto. Podemos ver los ejemplos aquí. Mira, acá está la adenina unida a la timina, como podemos ver aquí. La guanina a la citosina, como podemos ver aquí. Siempre de esa forma, estudiantes. De esa forma va a trabajar nuestro ADN. A esto llamamos criterio de complementariedad, estudiantes, cuando se une la adenina con la timina y citosina con la guanina. Muy bien, seguimos. Formación de una nueva molécula de ADN, estudiantes. Nosotros sabemos que nuestro ADN se va a replicar, ¿verdad? Se va a multiplicar. ¿Cómo ocurre esto, estudiantes? ¿Cómo ocurre la replicación? Es decir, ¿no? ¿Cómo se van a aumentar el número de ADN? ¿O cómo va a aparecer más ADN? Vamos a explicarlo de una forma sencilla y clara. A ver, primero tenemos el ADN, estudiantes, doble cadena. La enzima helicasa, estudiantes, va a cortar este ADN, lo va a separar en 2 cadenas. Entonces, la enzima helicasa abre las 2 cadenas. Y cada una de estas cadenas, estudiantes, se va a comportar como una cadena molde. Es decir, de cada una de estas cadenas se va a formar un ADN. Entonces, ¿qué pasa, estudiantes? Una vez que ha sido cortado este ADN, la otra enzima, en este caso la enzima polimerasa, se encarga de acoplar nucleótidos. Recuerden estos, los nucleótidos. Los nucleótidos, un conjunto de nucleótidos formaban, ¿verdad?, el ADN, formaban la cadena de ADN. Entonces, las enzimas polimerasas se van a encargar de acoplar nucleótidos. Recuerden que está separado, ¿verdad? Van a ir acoplando nucleótidos a ambas cadenas. ¿Y qué pasaría, estudiantes? Al final, estas 2 cadenas separadas se van a formar en 2 moléculas de ADN. Es decir, de una molécula de ADN de doble cadena se van a separar y van a formar 2 moléculas idénticas. A esto se llama teoría semiconservativa. ¿Por qué semiconservativa? Porque cada uno de ellos se van a conservar solo una cadena original. Solo una cadena original. La otra va a ser una copia. ¿Y quién hace esa copia? La enzima polimerasa. La enzima polimerasa va a ser una copia, acoplando nucleótidos. Es así como se va a ir replicando nuestro ADN. Muy bien, seguimos, estudiantes. Muy bien, ya hemos hablado del ADN. Tiene doble cadena, está formado por muchos nucleótidos, se replican gracias a las enzimas. Se van a ir replicando más cadenas de ADN. Ahora, el ARN, estudiantes, llamado ácido ribonucleico. El ARN también es una molécula de ácido nucleico, formada esta vez por una sola cadena de nucleótidos o cadena de polinucleótidos. ¿Por qué poli? Porque hay varios nucleótidos. Aquí podemos observar, estudiantes, el ADN con 2 cadenas. Aquí podemos observar el ARN con una sola cadena. Como el ARN también es un ácido nucleico, también va a estar formado por nucleótidos.
por un grupo fosfato, por un azúcar, pero ojo estudiantes, en este caso el azúcar va a ser una ribosa. En el ARN el azúcar va a ser llamado ribosa. En el caso del ADN, ¿cómo era llamado? Desoxirribosa. Y también va a estar formado por una base nitrogenada, siempre. Pero ¿cuál es la diferencia de las bases nitrogenadas entre el ARN y el ADN? Vamos a observar esto. Las bases nitrogenadas, en el caso de ADN estudiantes, ya lo hemos visto, está formada por la guanina, citosina, adenina y timina. Eso es en el caso del ADN. En el caso del ARN, solo va a haber un pequeño cambio. Es decir, botamos a la timina y agregamos uracilo. Entonces, en el caso del ARN, ya no va a haber timina, sino va a haber uracilo. Y sus 4 bases nitrogenadas serían guanina, citosina, adenina y uracilo. Chau, timina, viene uracilo. Recuerden esto, en el caso del ADN conserva timina. En el caso del ARN, lo que va a conservar es el uracilo. Los 3 restantes van a estar en ambos, tanto en el ADN y ARN. Recuerden, estudiantes. Entonces, estudiantes del ADN, o gracias al ADN, nosotros también vamos a tener nuestro ARN. Recuerden que ambos se encuentran en el núcleo de la célula. Entonces, en el núcleo de la célula también vamos a encontrar nuestro ARN, en este caso el ARN mensajero. ¿Qué va a hacer este ARN mensajero? Siempre se va a dirigir a los ribosomas. Ya sabemos en los ribosomas qué pasa. Se va a crear la síntesis de proteínas. Entonces, en ribosomas y gracias al ARN, estudiantes, se va a producir proteínas. Ustedes dirán, ¿y proteínas para qué es importante? Las proteínas son muy importantes, estudiantes. Nuestro cuerpo está lleno de proteínas gracias a estos ribosomas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Son biomoléculas importantes para los seres vivos. ¿Cuáles son las funciones de estas moléculas, estudiantes? De protegernos. Tienen función de protección. Tienen función de enzimática para acelerar diferentes funciones. Tiene función estructural, va a crear estructuras, diferentes estructuras en nuestras células, en nuestro organismo. Y también tiene función hormonal. Recuerden también que el virus también poseía proteínas y también tenían sus propias funciones, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerden todo esto, estudiantes, el ARN. Cuando hablábamos del virus, ¿dónde llegaba el virus? ¿O dónde llegaba el ARN del virus? Llegaba en a la célula, ¿verdad? ¿Qué hacían las proteínas de los virus? Hacían que se acople a la misma célula. Y hacía que ingrese su ARN del virus dentro de la célula, o sea, el citoplasma, ¿verdad? ¿Y qué hacía nuestra célula? Pensaba que ese ARN del virus era propia, era de nosotros, y lo replicaba. Es decir, formaba nuevos virus. Muy bien, estudiantes. Después de oír todo esto, ustedes van a responder esta pequeña pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el ARN y el ADN? Nada más. Ya hemos visto varias diferencias, estudiantes. Se lo he estado repitiendo. Por ejemplo, una de las diferencias puede ser el número de cadenas, ¿verdad? Recuerden que también hablamos que uno tenía ribosa y la otra tenía desoxirribosa. ¿Exactamente a qué me refería? También otra diferencia es la base nitrogenada. ¿Qué pasaban? Entonces ustedes van a colocar todas estas diferencias, estudiantes, del ARN y ADN, que es muy importante que ustedes conozcan esto. Seguimos, estudiantes. ¿Por qué es importante que algunas de las pruebas moleculares busquen el ARN del virus? ¿Por qué es importante, estudiantes, las pruebas moleculares que busquen el ARN? Recuerden que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Hace un momento, que el ARN del virus se va a encontrar en las células, porque ahí se van a estar replicando. A ver, para
que ustedes puedan responder esto, ¿por qué es importante? Primero vamos a comparar el PCR, o también llamada prueba molecular, y la prueba serológica, también considerada como prueba rápida, ¿verdad? Prueba rápida, ¿por qué? Porque solo tarda entre 15 a 30 segundos. La prueba PCR se hace mediante un hisopo, mediante un raspado, ¿verdad? Y en el caso de la prueba serológica es mediante sangre. A ver, estudiantes, primero vamos a hablar de la prueba serológica. Es mediante una muestra de sangre. Ojo, la prueba serológica no va a detectar al virus. No va a detectar al virus. Lo que va a detectar la prueba serológica es el anticuerpo que va a crear nuestro cuerpo. ¿Recuerdan que en la clase pasada hablamos sobre anticuerpos? Que cuando ingresaba un agente extraño, un patógeno a nuestro cuerpo automáticamente genera anticuerpos para ese patógeno, para esa bacteria, para ese virus, ¿verdad? La prueba serológica es lo que va a encontrar, o lo que va a buscar es ese anticuerpo. Pero ahora imaginémonos, estudiantes, que nosotros hemos contraído el virus el día de ayer, pero nuestro cuerpo aún no ha generado anticuerpos, aún no ha generado. Entonces, nosotros tenemos el virus, pero la prueba serológica va a salir negativa. La prueba nos va a decir que aún no tenemos el virus porque no hemos creado nuestro cuerpo no ha creado los anticuerpos. Es por eso que la prueba serológica no es 100% efectiva. Ahora, ¿qué pasa con la prueba molecular? Nos van a hacer un pequeño raspado, ¿ver? El famoso hisopado, nos van a sacar muestras. Recuerden que en la clase pasada también hablamos de que nos sacan muestras de, de la zona de la nasofaringe, orofaringe, ¿verdad? Cuando hablamos de la nasofaringe, obviamente nos va a introducir el hisopo por las fosas nasales. Y también por la boca, en este caso es la orofaringe, ¿verdad? Nos van a sacar muestras de la orofaringe. Eso lo mencionamos en la clase pasada. Entonces nos van a sacar diferentes muestras, estudiantes. Y esta prueba molecular, ¿qué va a hacer con esas muestras? Va a buscar o va a detectar el genoma del virus. Es decir, va a buscar el ARN del virus. Y estas pruebas moleculares son más efectivas porque no buscan anticuerpos. Buscan exactamente el ARN del virus. Obviamente estas pruebas son realizadas los primeros días, ¿verdad? Cuando hay mayor carga viral. Es por eso que las pruebas moleculares son más efectivas que las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas buscan el anticuerpo y a veces nuestro cuerpo se demora en crear anticuerpos cuando tenemos el virus. Pero en cambio la prueba molecular lo que busca es el ARN del virus. Busca directamente al virus. No busca anticuerpos, busca el virus. Entonces ustedes van a responder, ¿por qué es importante que algunas de las pruebas moleculares busquen el ARN del virus? ¿Por qué es importante, estudiantes? Van a colocar aquí su respuesta. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de bioseguridad observadas en el recurso podemos implementar en nuestro hogar? Quizás ustedes habrán ido a un restaurante, ¿verdad? Hoy en día los restaurantes tienen que tener muchas medidas de bioseguridad y acatarlas estrictamente. Entonces, van a buscar el anexo 1, estudiantes, norma sanitaria para restaurantes y servicios en tiempo de COVID. Ellos tienen una norma propia. Entonces van a leer esas diferentes normas que están en el anexo 1, nuevamente se los repito. Ustedes van a sustentar su respuesta a esta pregunta. ¿Qué medidas de bioseguridad observadas en el recurso, refiriéndonos al anexo 1 que está en su copia, podemos implementar en nuestro hogar? Profe, pero si nuestro hogar no es un restaurante. Muy bien. Quizás estudiantes, ustedes ya están recibiendo visitas, ¿verdad? Entonces, en el caso de restaurantes, cuando hay un poco de aglomeración de gente o cuando hay más personas, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con las mesas? ¿Las mesas están a la misma distancia que antes? ¿Se sientan la misma cantidad en una mesa que antes? ¿Qué pasa cuando una persona ingresa al restaurante? ¿Qué pasa cuando una persona quiere ingresar a tu casa?
¿Qué hacen en los restaurantes? Lo desinfectan, ¿verdad? E incluso le miden la temperatura. Entonces ustedes van a buscar todo lo que hacen en un restaurante, todas las medidas que hacen, y si se puede implementar eso o no en tu hogar, estudiantes. Entonces van a sustentar su respuesta. Para eso van a leer todo el anexo 1, todas las normas que tienen los restaurantes. Si todas las normas pueden hacerlo en su hogar, o bueno, al menos, o van a buscar algunas de ellas. Entonces, van a sustentar esta respuesta, estudiantes, para pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué conocemos de las vacunas? ¿Que duelen? Sí, ¿verdad? ¿Que nos sanan? Sí, también, cierto. Entonces, ustedes, estudiantes, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué conocemos de las vacunas? ¿Cómo actúan en el cuerpo? Esas dos preguntas van a estar respondidas en estos momentos. Lo que ustedes van a responder es ¿cuándo somos inmunes? Para responder a esta pregunta de ¿cuándo somos inmunes? Van a leer el anexo 2, estudiantes. Ahora, por el momento vamos a responder ¿qué son las vacunas y cómo actúan en el cuerpo? Muy bien. Para empezar, estudiantes, las vacunas pueden preparar a partir de, o se pueden preparar a partir de, o cómo funcionan las vacunas. A ver, estudiantes, por lo general nosotros ya conocemos a las vacunas como el remedio, ¿verdad?, de alguna enfermedad, o la curación para alguna enfermedad. En cierta forma está bien, pero exactamente cómo actúan estas vacunas, estudiantes. A ver, quizás se sorprenderán algunos. Para empezar, estudiantes, lo que vienen en las vacunas son diferentes virus, bacterias, dependiendo de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? En la vacuna nos están inyectando esos microorganismos que causan la enfermedad. A ver, nos pueden inyectar, estudiantes, una forma debilitada del propio virus. Entonces, lo que nos van a inyectar es un virus debilitado. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo cree anticuerpos y puedan atacarlo. Entonces, en nuestro cuerpo ya va a quedar esos anticuerpos, ¿verdad? Va a quedar esos anticuerpos de memoria, para que cuando quizás en un tiempo ingrese nuevamente ese virus, ingresen a nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo ya va a tener esos anticuerpos, o sea, ya no se va a demorar en crear anticuerpos. Por ejemplo, ¿no? Viene una enfermedad, una gripe cualquiera, ingresa a nuestro cuerpo, nos causa la enfermedad y nuestro cuerpo lucha con esa enfermedad creando anticuerpos, ¿verdad? Unos meses después vuelve a ingresar la misma enfermedad, pero se va a dar la sorpresa de que nuestro cuerpo ya tiene la cura, ya tiene anticuerpos para esa enfermedad. Ingresa la enfermedad, pero nosotros ya no vamos a sentir nada, no vamos a sufrir esa enfermedad, no vamos a sentir síntomas porque ya tenemos el anticuerpo. Automáticamente ingresa ese virus o esa bacteria, nuestros anticuerpos se encargan de eso, de esa enfermedad. Ya no vamos a sufrir síntomas. Lo que hace esto son las vacunas, estudiantes. Nos inyectan virus, bacterias o algún microorganismo para que nuestro cuerpo ya esté preparado, para que nuestro cuerpo ya cree anticuerpos para esas enfermedades. A ver, nos inyectan piezas únicas del virus. Nos pueden inyectar una toxina o sustancia química que cree el virus, o incluso sustancias artificiales que son similares a piezas únicas del virus. Las bacterias debilitadas o muertas se introducen en el paciente a menudo por inyección. Los glóbulos blancos se activan para producir anticuerpos que combatan la enfermedad. Obviamente van a combatir esa enfermedad y van a ganar, ¿verdad? Rápidamente, porque en este caso la bacteria o el virus van a estar súper debilitados, que no van a tener fuerzas para luchar o para replicarse. Si un paciente sufre una enfermedad más adelante, los anticuerpos neutralizan las células invasoras rápidamente. Es decir, ya no nos vamos a enfermar. Por más bacterias o virus que ingresen, ya hay anticuerpos para esos virus, para esas bacterias. Es así como funcionan las vacunas. Y nuevamente, estudiantes, hay anticuerpos para cada tipo de enfermedades, ¿verdad?
Si nuestro cuerpo crea anticuerpos, no necesariamente ese anticuerpo va a luchar con todas las enfermedades, no. Hay un anticuerpo especial para un tipo de enfermedad. Muy bien, estudiantes, ustedes van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo somos inmunes? Nuevamente, den el anexo 1 para que vean la definición de inmunidad. Y hay ejemplos también de tipos de inmunidad. Muy bien, estudiantes, y por último, argumentar y plantear nuestra posición sobre la importancia de las normas de bioseguridad en el desarrollo de un emprendimiento. En el tema pasado también planteamos una pregunta similar. Argumentar y plantear nuestra posición sobre la importancia de las normas de seguridad en el desarrollo de un emprendimiento. ¿Cuál es nuestra posición, estudiantes, sobre por qué es importante seguir con las normas de bioseguridad durante un emprendimiento? Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.